Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se abrirían los archivos o una parte de archivos del CISEN y, aunque con errores, identificó también a los de la Dirección Federal de Seguridad. Pareciera que se abre un capítulo nuevo en cuanto a la apertura de archivos, memoria, pasado que tienen que ver con nuestro país. Sin embargo, yo creo que habría que tener mucha prudencia, primero en explicarnos como sociedad y tener más elementos para analizar y revisar qué está tratando de decir el presidente cuando dice apertura de archivos. Nada más por darles un dato, me parece que el gran momento de la apertura de archivos ocurre en el 2001 con el gobierno de Vicente Fox. No tendría que abrir esos archivos, lo que tendría que hacer es volverlos accesibles. Hay una gran diferencia en este momento cuando estamos hablando de revisión del pasado entre la apertura y el acceso. Del 2015 a la fecha, esos archivos que además de abiertos estaban accesibles, dejaron de ser accesibles. ¿Qué sería lo deseable? Que el presidente Andrés Manuel López Obrador se esté refiriendo en una parte a que volverán a ser accesibles los archivos de la Dirección Federal de Seguridad y, por otro lado, esperar a ver qué ocurre cuando se refiere a los archivos del CISEN. Son dos momentos históricos distintos, se refieren a distintas etapas de nuestro país y, por tanto, implican atención distinta. Podríamos augurar muchas cosas o podríamos pensar en varios escenarios posibles, pero veamos qué ocurre cuando ya esté toda la reglamentación del uso y a qué se está refiriendo. Y un punto con el cual yo quisiera cerrar este comentario es que hay un archivo particular o un fondo o un gran acumulado de información que no se está mencionando mucho y creo que sería una gran oportunidad para meterlo al debate, que es el asunto de los archivos de la Defensa Nacional. Hay muchos archivos, muchos fondos, pero uno y de los más de difícil acceso y de los más restringidos es de la Secretaría de la Defensa Nacional. Estamos hablando de temas que cruzan por el mundo militar. ¿Por qué no, señor presidente? Creo que sería una muy buena oportunidad para que también, ya de paso, se abran, motive, invite y ordene, de ser necesario, a que los archivos de la Defensa Nacional también sean de acceso y abiertos al público.